El principal objetivo de estudiar el enlace químico es el hecho de que, a través de unos pocos conceptos de cómo los átomos se enlazan entre sí y cómo las moléculas también se enlazan entre sí, podemos, con muchas excepciones evidentemente, porque se trata de un tema muy complejo, pero derivar las propiedades de muchas sustancias, si sabemos el tipo de enlace que se produce entre sus componentes. Esta tabla de aquí refleja muchas de las propiedades que tienden a reflejar en general las sustancias iónicas covalentes. Dentro de covalentes vamos a distinguir la gran mayoría de ellas, que son las sustancias moleculares, aquellas que están compuestas por agrupaciones de átomos llamadas moléculas, y los sólidos covalentes, que son los cristales que vimos que, como el diamante, tienen a todos sus átomos unidos entre sí por enlaces covalentes. Vamos a ir desgranando esta tabla poco a poco para no solo memorizar las propiedades, sino ante todo entender por qué son estas. La primera propiedad que debemos entender de la materia es cuál es su estado. La encontramos en un estado de agregación sólido, líquido, gaseoso. ¿Por qué esto es así? Bien, para entender esto debemos tener en cuenta la fortaleza de los enlaces, que, como habíamos visto, tanto en los metales como en los compuestos iónicos como en los sólidos covalentes, es muy grande, mientras que en los compuestos covalentes moleculares, cuyas moléculas están unidas por débiles fuerzas de Van der Waals, esta fortaleza es menor. Sabíamos también que hay ciertos factores, en el caso de las fuerzas de Van der Waals, la polaridad y la masa molecular, o en el caso de las agrupaciones cristalinas, la longitud de enlace y el número de cargas que intervienen en los enlaces, que matizan esta fortaleza. No todas las fuerzas de Van der Waals son igualmente débiles, ni todos los enlaces metálicos, iónicos o de sólidos covalentes son igualmente fuertes. Sabiendo eso, el siguiente diagrama es en cierto modo obvio. Cuanto mayor sea la fuerza de enlace, mayor es la solidez, porque las fuerzas intermoleculares o interatómicas que unen a un sólido que es esencialmente rígido son mucho mayores que en un líquido, donde los componentes se pueden mover con cierta facilidad, que en un gas, donde son prácticamente totalmente libres. Y, por tanto, si tienen mayor solidez, eso quiere decir que más cuesta romper esos enlaces y más temperatura tenemos que dar para convertir esas sustancias de sólido a líquido, que es la fusión, y de líquido a gas, que es la ebullición. Sabiendo esto, se explica bien la siguiente tabla. Los compuestos iónicos los tendemos a encontrar en estado sólido, con temperaturas de fusión y ebullición altas. Cuesta mucho, por ejemplo, fundir la sal. En cambio, las sustancias covalentes moleculares, por ejemplo, todo lo que son compuestos orgánicos, o sea, todo lo que tenemos en el cuerpo, a excepción quizá de los huesos, pues suelen ser gases y líquidos. Incluso sólidos, todo ello depende de qué. Depende en muchos casos tanto de la polaridad, cuanto más polar, mayor es la fuerza, más probabilidad de que sea sólido a temperatura ambiente, y de la masa molecular. Para hacernos una idea, todo esto dentro de los sólidos, de las sustancias covalentes moleculares, ¿qué podemos encontrar? Pues podemos encontrar desde gases como el hidrógeno, grasas, el propio agua, etc. Por tanto, la temperatura de fusión y ebullición va a ser baja, sobre todo, como hemos dicho, en aquellas sustancias que sean no polares o que tengan una masa molecular muy pequeña. Los sólidos covalentes y los enlaces metálicos, en cambio, vuelven a tener temperaturas de fusión y ebullición muy altas por la solidez de sus enlaces, y es por esto que los encontramos en estado sólido. Unas excepciones son el mercurio, el galio y el cesio, que son líquidos a
temperatura ambiente o tienen puntos de fusión muy bajos que enseguida se pueden convertir en líquidos. Pero por lo general, que es de lo que se trata de comprender con esta tabla, tenemos iónicos, sólidos covalentes y metálicos en estado sólido con grandes temperaturas de fusión y ebullición. En cambio, las sustancias moleculares covalentes tienen temperaturas de fusión y ebullición bajas y por eso los encontramos a menudo como gases, líquidos o sólidos con un punto de fusión y ebullición bajo. Vamos a ver esto con una serie de ejemplos. Los hemos ordenado según la temperatura de fusión de menor a mayor. Bien, vamos a ver cómo este tipo de patrones suele explicar bastantes cosas. El hidrógeno gas es, tengamos en cuenta que el cero absoluto son menos 273 grados centígrados, pues a poquito que subamos la temperatura, enseguida se convierte en líquido y enseguida se convierte en gas. O sea, para licuar el hidrógeno en condiciones normales de presión, necesitamos bajar la temperatura a 253 grados centígrados. ¿Por qué es esto? Porque es un enlace covalente, no polar y con una masa molecular muy baja, de hecho la más baja de todas las moléculas. Un ejemplo distinto es el etanol, el alcohol etílico, digamos. En este caso, la temperatura de fusión es mayor porque se trata de un enlace covalente polar. Y algo parecido ocurre con el fluoruro de hidrógeno. En este caso la polaridad es mayor, pero en este caso, por ejemplo, vemos que la masa molecular es mayor. O sea, luego ya hay un montón de matices y de otros factores que no hemos visto porque ya son más complejos de analizar. El agua, que se usa como patrón de la escala centígrada, sabemos que se convierte en líquido a 0 grados y en gas a 100 grados. Es otro ejemplo de enlace covalente polar. Vemos que entre estos tres, aunque tienen puntos de fusión y ebullición bajos, tampoco podemos, sin llegar a los detalles, tampoco podríamos claramente ordenarlos sin tener información experimental. Tenemos aquí la trimilistina, que es una grasa del ácido linoleico. Tiene, como este tipo de compuestos, habitualmente una temperatura de fusión baja. La encontramos en estado sólido en condiciones normales, pero rápidamente se funde. Es covalente poco polar, pero en este caso tiene una masa molecular alta, porque vemos que está compuesta por un montonazo de átomos de carbono y de hidrógeno más algunos de oxígeno. El yodo es otro caso de molécula covalente. En este caso no es polar porque los dos átomos que la forman son iguales, pero el yodo es un elemento bastante pesado y la masa molecular es alta, lo que explica que, a diferencia de la molécula de hidrógeno, que también es covalente no polar, tenga una temperatura de fusión y ebullición algo más alta. En la parte de abajo de esta tabla las cosas cambian bastante. Se tratan de compuestos con puntos de fusión y ebullición mucho más altas. El aluminio presenta un enlace metálico y funde a 660 grados y para convertirlo en gas sí que se necesita una temperatura tremendamente elevada. El cloruro de sodio es un compuesto iónico, también tiene temperaturas de fusión y ebullición muy elevadas. El bronce es una aleación de cobre y estaño. Para estos porcentajes, que son típicos de la aleación, encontramos estas temperaturas de fusión y ebullición. El carburo de silicio es un sólido covalente, de los de la familia del diamante, etc. Y vemos que para fundirlo se necesitan más de 2700 grados. No presenta temperatura de ebullición porque directamente se desintegra a esta temperatura, no experimenta una transición de fase, sino que la propia estructura
de enlaces interatómicos se vaporizan. El óxido de magnesio es también un compuesto iónico, pero fijémonos en la diferencia. Mientras que aquí, en el cloruro de sodio, el cloro recibe un electrón del sodio, se queda un ion sodio más y un ion cloro menos. Aquí en el óxido de magnesio interviene el doble de carga, porque el oxígeno recibe 2 electrones del magnesio. Es por esto que el enlace va a ser mucho más fuerte y va a costar mucho más de romper. Y finalmente tenemos el wolframio, que necesitamos para convertirlo en gas casi 6000 grados. Es un enlace metálico, pero en general ocurre que los metales de transición tienen temperaturas de fusión y ebullición más altas que los metales de los bloques S y P. Y eso tiene que ver con cuántos electrones de valencia se suman a el mar de electrones que une la red de iones. En este caso, no solo los electrones de valencia del orbital S, sino también los del orbital D apoyan en el enlace y eso hace que sea mucho más fuerte. Pero bueno, estas son cosas que vamos a obviar de momento. Otra propiedad importante es la dureza. La dureza a menudo se entiende mal y no es tanto cómo aguanta algo los golpes, sino cuánta resistencia opone un material a ser rayado. Hay una escala, la escala de Mohs, que ordena los materiales según quién raya a quién. Por ejemplo, en esta escala, el apatito es capaz de rayar a todos los que van antes de él. El que es capaz de rayar a todos es el diamante. Y entre medias de estos 10 niveles, pues podemos colocar a todos los materiales si rayan al anterior, pero son rayados por el siguiente. En general, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con estas propiedades que son fáciles de entender. Las sustancias moleculares covalentes con enlaces débiles van a ser muy blandas. Las otras, en cambio, van a ser muy duras, pero aquí hay que tener aquí vamos a dar una indicación, porque los enlaces iónicos, si bien son muy duros, cabe destacar también que son muy frágiles, para ver que son conceptos distintos. ¿Por qué es esto? Esto es así porque cuando tenemos una red de iones con cargas alternadas, si aplicamos una fuerza que rompe por uno de los planos esta red, en algún momento se enfrentan iones de distinto signo y rápidamente se repelen los trozos de material que están a un lado y a otro del plano. Es por esto que fácilmente se rompen los cristales por planos bastante pulidos. Esto en cambio no pasa en un metal porque lo que tenemos es una estructura que es uniforme a lo largo de todo el metal. Si yo aplico una presión, lo que se encuentra este ion positivo al desplazarse aquí es un entorno exactamente igual al que tenía antes. Por eso rápidamente los metales recomponen enlaces y aguantan muy bien los esfuerzos que se producen sobre ellos. Otra propiedad importante, la solubilidad, que me indica qué cantidad puedo disolver de una cierta sustancia en otra que llamamos un disolvente. ¿Cómo soy capaz de mezclar esas dos sustancias? Aquí hay una regla bastante general que en inglés se suele denominar like dissolves like. Quiere decir que sustancias del mismo tipo se tienden a mezclar con sustancias del mismo tipo y aquí nos referimos a polar con polar y no polar con no polar. Esto es así ¿por qué? Porque en las sustancias polares rápidamente el extremo positivo de una molécula polar se puede unir
al negativo de otra molécula polar del disolvente. Este sería el disolvente y este es el soluto. En cambio, en las sustancias no polares se tienden a mezclar entre sí simplemente por difusión. Pero esto es algo un poco más complejo. Esta regla lo que nos dice es que, quitando el caso de los sólidos covalentes y los metales, que bien sabemos que no se disuelven, nadie se compra un diamante para que se le caiga en agua y se vuelva efervescente, o nadie espera que un anillo de oro se le caiga en aceite o se le caiga en agua y se disuelva. Quitando esos casos, polar se disolverá en polar y no polar en no polar. El caso del enlace iónico, el enlace iónico en el fondo no es más que uno covalente muy polar, donde las cargas, más que separarse, es que directamente se han convertido en iones de distinto signo de los distintos elementos. Por lo tanto, un compuesto iónico va a ser muy soluble en disolventes polares, como puede ser el agua. Al mismo tiempo, esto explica, por ejemplo, que el agua y el aceite no se mezclen, porque el aceite es no polar, mientras que el agua sí es polar. Sin embargo, por ejemplo, el amoníaco sí que se disuelve muy bien en agua. Disolverse significa que, en el fondo, disolverse significa que las moléculas de esta sustancia, de este soluto, sienten más atracción por las del disolvente que por las propias del soluto. Y en el caso, por ejemplo, de moléculas polares, eso solo puede ocurrir si el de fuera es también a su vez polar. Vamos a ver este concepto con un vídeo que muestra de manera muy gráfica cómo las moléculas de agua son capaces de disolver un cristal de sal, de cloruro sódico. Vamos a mostrar las partes con mayor carga positiva de color rojo y las partes con mayor carga negativa de color azul. En el caso de la sal, el cloro queda como un ion negativo y el sodio como un ion con carga positiva. En el caso del agua, la carga negativa se va con el oxígeno más electronegativo. Vemos que las moléculas de agua se adhieren a las moléculas de la superficie del cristal, que son las que menos fuertemente están unidas, porque en la frontera hay menos iones que les están rodeando y son capaces de superar las fuerzas del cristal y con el movimiento que tienen por la agitación térmica, por la temperatura, se las van llevando. Evidentemente, cuanto mayor sea su velocidad, su energía cinética, su temperatura, más rápido van a disolver el cristal de sal. Bien, vamos a pasar ahora a otro concepto que es la conductividad. La conductividad nos dice cuando una sustancia puede transmitir de un punto a otro bastante alejados entre sí la corriente eléctrica, y para ello es necesario que los electrones, o en su caso iones, se puedan mover con libertad a través de ella. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Bueno, pues eso va a ocurrir, hay un caso donde está claro, que es el enlace metálico. En el caso del enlace metálico sabemos que los electrones están muy deslocalizados, por lo cual van a ser buenos conductores. En realidad habría que hilar un poquito más fino para entender todo este concepto, habría que ir a algo que se llama la teoría de bandas, pero basta saber que precisamente porque sus electrones se pueden mover con bastante libertad a lo largo del cristal, son buenos conductores de la electricidad y también, de hecho, del calor. Ambos están relacionados entre sí. En el caso de un enlace iónico, los iones están fijos en la red.
muy rígidos, con lo cual no van a ser conductores en estado sólido. Pero ¿qué pasará cuando de repente esos enlaces en el cristal se rompan? Lo que va a ocurrir es que ya tendré las cargas separadas, tendré iones sueltos que entonces ellos son como cargas libres que sí que pueden conducir. Por lo tanto, los iónicos se van a volver conductores cuando estén fundidos o disueltos. Por eso el agua con sal conduce bien la electricidad. En el caso de las sustancias moleculares, no tenemos iones libres, por lo tanto van a conducir poco. Un poco en el caso de que la sustancia sea polar, que es un poco más parecida al caso iónico. Y los sólidos covalentes, que son estructuras enormemente rígidas, no van a ser conductores. Aquí vemos, por ejemplo, cómo el agua destilada no conduce la electricidad. Si aplicamos 2 electrodos a un cristal de sal, tampoco conduce la electricidad, pero si disolvemos la sal en agua, sí conduce la electricidad. O en el caso que algo esté fundido, vemos que cuando los iones forman una agrupación rígida en estado sólido, no hay corriente eléctrica, pero cuando los tenemos fundidos o en disolución, pueden vagar libremente y los positivos se tienden a ir con el punto de menor potencial y los negativos se van a ir al punto de mayor potencial, a los dos Borner distintos de una pila, digámoslo así. Otras propiedades de los metales que aparecieron en la tabla inicial. Bueno, vamos a verlas una por una. Los metales son brillantes. Esto tiene que ver precisamente con la capacidad que tienen los electrones libres de reflejar la luz. Son tenaces, como ya hemos visto, por su capacidad para acomodar la estructura metálica, reorganizarla para aguantar una deformación. Otra propiedad que tienen es que podemos hacer con ellos hilos. Se dice que son dúctiles. Y eso es porque por la naturaleza del enlace metálico, a diferencia del iónico, donde hemos visto que un corte en la estructura resquebraja el cristal, el enlace metálico, al ser tan flexible, porque en todos los puntos es exactamente igual, aquí habría una especie de nube electrónica, esta estructura se repite millones y millones de veces y lo que ocurre es que la cortemos por donde la cortemos, sigue manteniendo su unidad. Por eso podemos hacer hilos muy finos de metal y no de otros materiales. También podemos hacer láminas muy finas. Aquí vemos, por ejemplo, fabricación de pan de oro. Esto se dice que es una propiedad de los metales, la maleabilidad. Son maleables, pueden formar láminas muy finas. Y finalmente, los metales son capaces de apantallar campos eléctricos. Es por esto que, por ejemplo, cuesta seguir una señal dentro de un ascensor metálico o no me tengo que preocupar por las tormentas eléctricas dentro de un avión porque los efectos del campo eléctrico no entran en su interior. Algo se llama una jaula de Faraday. Vamos a poner a prueba lo que hemos aprendido en este vídeo con algunas cuestiones. ¿Por qué el yodo es sólido mientras que el oxígeno es gas a temperatura ambiente? A. Porque las fuerzas de Van der Waals entre moléculas no polares aumentan al crecer la masa molecular. Esto es correcto. B. La temperatura de fusión y ebullición de una sustancia no tiene que ver con el tipo de enlace molecular. Esto es falso, ya lo hemos visto. Porque la molécula de yodo es polar a diferencia de la de oxígeno. Falso. En ambos casos están compuestas por átomos iguales, luego son no polares. ¿Porque el yodo forma un enlace metálico? No, porque el yodo es un no metal. Así que la correcta es la opción A. El cuarzo es un sólido covalente. ¿Qué propiedad no cabe esperar de él? Bueno, pues los sólidos covalentes sabemos que son muy duros
por lo tanto la opción A es incorrecta. Sabemos que tienen una gran temperatura de fusión, cuesta mucho fundirlos por la gran fortaleza del enlace, esta no es correcta, pero sabemos que no son solubles. Por eso esta de aquí es la propiedad que no cabe esperar del cuarzo. Luego esta también es una opción incorrecta. El hierro nos dice aquí, forma en condiciones normales una molécula covalente no polar. Nada de covalente. El hierro es un metal. Se configura como una red de núcleos positivos con electrones de valencia deslocalizados con gran movilidad a lo largo de grandes distancias. Esta sí que es correcta. ¿Tiene una temperatura de fusión baja? No, los metales tienen una temperatura de fusión muy alta. En el caso del hierro, cerca de 1600 grados. ¿Es soluble en agua en forma de pequeñas limaduras? No, sin duda no. Nos dice ahora, de las siguientes sustancias, el yodo molecular, el hidrógeno molecular, sodio y el óxido de berilio, indicar con un breve razonamiento cuál de ellas tendrá la menor temperatura de fusión y cuáles conducirán la corriente eléctrica en estado sólido y en estado líquido. Para saber esto, lo primero que tenemos que hacer es ver qué enlace une estos compuestos. El yodo molecular va a ser una sustancia covalente no polar, puesto que se unen dos átomos de un no metal que son iguales. Lo mismo podemos decir exactamente lo mismo de la molécula de hidrógeno. Ahora, el sodio, tal cual como elemento, va a ser un metal, luego su enlace es metálico. Y finalmente el óxido de berilio se trata de un metal y un no metal con gran diferencia de electronegatividad entre sí, uno del grupo 2, otro del 16. Esto va a dar lugar a un enlace iónico. Ahora nos pregunta, ¿cuál tendrá la menor temperatura de fusión? Bueno, sabemos que los que van a tener menor temperatura de fusión son los covalentes no polares. Dentro de ellos, ¿quién va a tener menor temperatura de fusión? ¿El yodo o el hidrógeno? Será el hidrógeno porque tiene una masa molecular menor. O sea que este va a tener menor temperatura de fusión. ¿Quiénes van a conducir la corriente eléctrica en estado sólido? En estado sólido, simplemente los metales. O sea, en este caso, el sodio metal conduce en estado sólido. ¿Quiénes van a conducir en estado líquido? Bueno, el sodio líquido seguirá conduciendo, pero también cuando fundimos un compuesto iónico sabemos que conduce la electricidad. Por lo tanto, podemos decir exactamente lo mismo del óxido de berilio. Tenemos ahora aquí la molécula de amoníaco con un átomo de nitrógeno y 3 de hidrógeno. Y nos dice, sabiendo que esta es su geometría molecular, que nos la dan aquí en la figura, ¿será una molécula polar? Bien, es una molécula polar porque fijémonos que tenemos aquí el átomo de nitrógeno, que es el más electronegativo, aquí tenemos los átomos de hidrógeno, y los electrones, ¿hacia dónde se van a tender a ir? Van a tenderse a ir hacia arriba. La molécula no es completamente simétrica, sino que el nitrógeno está en la parte superior y por eso los electrones se van a tender a ir hacia arriba. Esta parte va a quedar cargada negativamente y la parte de abajo de la molécula positivamente, pues. ¿Se disolverá el amoníaco en agua? Puesto que el agua es un disolvente polar. Polar se disuelve con polar y por tanto la respuesta es sí. ¿Esperas que un chorro de amoníaco se desvíe al acercarle una barra cargada eléctricamente? Bien, este es un experimento clásico. Cuando tenemos un chorro, eso es un montón de moléculas agrupadas aquí que están cayendo, por ejemplo, un chorro de agua. Y un experimento habitual es ver que frotando un globo o una barra cargada eléctricamente, al acercarla al agua, esta se desvía. Esto tiene que ver con que si hacemos zoom
y tratamos de ver qué está pasando aquí dentro. Lo que nos damos cuenta es que dentro lo que hay son moléculas polares. Si acercamos, por ejemplo, aquí, ahora, una carga negativa, aquí fuera, una barra cargada negativamente, el dibujo es muy mejorable claramente, ¿qué va a ocurrir? Que la parte positiva de las moléculas va a tender a irse hacia la barra. En realidad, démonos cuenta que antes de acercar la barra no pueden estar las moléculas así como las he dibujado. Las moléculas estarán emparejadas con los polos opuestos cerca unas de otras. Pero al acercar una barra con carga eléctrica, por inducción, la carga positiva se tiende a ir más cerca de la carga negativa externa y, al ser atraída, conduce a todo el chorro hacia ella. Siguiente pregunta. Un sólido iónico nos dice: ¿es típicamente insoluble en disolventes polares como el agua? No, porque un sólido iónico sabemos que en disolventes polares sí que es soluble, porque de hecho es una sustancia como si fuera una covalente muy polar. O sea que está mal. Es muy resistente tanto al rayado como a los golpes súbitos. No, pues sabemos que es resistente al rayado pero frágil. Tiene temperaturas de fusión y ebullición elevadas que aumentan con el valor de la energía reticular, o sea, con lo unidos que están los iones entre sí. Eso ocurre al aumentar la carga y al disminuir el tamaño, o sea, la longitud de los enlaces. Esto sí que es correcto. Y finalmente, no conducen la electricidad ni en estado sólido ni fundidos. Esto es incorrecto porque en estado fundido sí que conducen la electricidad. Aquí un ejemplo algo más complicado nos dice: ordena razonadamente de mayor a menor temperatura de fusión los cloruros de los metales alcalinos. Esto es el cloruro de litio, el cloruro de sodio, tenemos también aquí el cloruro de potasio, el cloruro de rubidio y el cloruro de cesio. Bien. ¿Cuándo todos ellos cómo son? Todos ellos son iónicos. Y en los iónicos hemos dicho, aunque sea un poco de refilón, que lo que puede hacer más fuerte o menos el cristal son dos cosas. Una es la longitud de enlace, que cuanto más cerca estuvieran los iones, mayor era el enlace, mayor era su fortaleza, y esto se conseguía si el radio de los iones disminuía, y la otra manera era compartir más cargas. Si la carga compartida o cedida subía, el enlace era más grande. Estas dos cosas hacen que la fortaleza del enlace y por tanto las temperaturas de fusión y ebullición crezcan. En este caso, la carga que todos ceden es un electrón. El litio cede un electrón al cloro, el sodio también, porque son todos del grupo 1. Por tanto, este factor no hace diferencia. La diferencia debe estar aquí. Y entonces nos damos cuenta de que mientras que el cloro en todos los casos es el mismo, el radio atómico sabemos que crece como hacia abajo y hacia la izquierda. Por tanto, el radio del litio va a ser menor que el del sodio y va a ser menor que el del potasio, menor que el del rubidio y menor que el del cesio, que es el más grande de todos. ¿Pero esto qué significa? Significa que la fortaleza del enlace y por lo tanto la temperatura de fusión del litio, del cloruro de litio, se sobreentiende, va a ser mayor que la del de sodio, mayor que la del cloruro de potasio, etc. O sea que están ordenados ya de mayor a menor.
Si uno luego mira los datos, por ejemplo, en un buscador de Internet, se da cuenta de que con una salvedad, que es la del cloruro de potasio, este orden es correcto. Evidentemente luego intervienen otra serie de factores que nosotros no hemos analizado, como la forma geométrica de la red. Hay hasta 14 formas distintas de cristales y eso no todos son cubos y bueno, pues todo eso cambia mucho las cosas, pero una idea nos podemos dar con los principios tan sencillos que hemos visto. Último ejercicio, otra vez, ver qué propiedades tienen ciertas sustancias. Volvemos a tener el yodo, una aleación o amalgama de plata y mercurio, el cobre y el óxido de calcio, o sea, la cal viva. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues tenemos de nuevo un covalente no polar. En este caso tenemos dos enlaces metálicos y un iónico. ¿Quién va a tener la menor temperatura de fusión? El covalente no polar, el yodo molecular. ¿Cuál o cuáles conducen la corriente eléctrica en estado sólido? En estado sólido, los metales. La aleación de plata y mercurio y también el cobre. ¿Y en estado líquido? Bueno, pues además de los metales, que siguen conduciendo la electricidad, también vamos a tener que el óxido de calcio iónico, al estar disuelto o fundido, sus iones se pueden mover libremente y conduce la corriente eléctrica.